Shalom y bendiciones a todos los que nos escuchan por estos medios. Estamos en el día 9 desde el mes de Aviv, del mes de Aviv. Con la puesta del sol en este día 03-04-2020 gregoriano, ¿ah? Con la puesta del sol de este viernes entramos en el Shabbat. En el Shabbat toca el día ser día 10 desde que se avistó el primer filo creciente de la luna. Con el día 10 del mes de la Aviv, cuando se confirmó que la cebada está en Aviv, y nosotros lo hemos visto, lo hemos probado, y los testigos de Jerusalén, los que viven en Israel, pues nos confirmaron mostrándonos en video, en diapositiva, que el grano está formado, ¿no? Para la Aviv y mucho más para la fiesta de la tercera fiesta de Elohim de Bikurim, ¿no? Estará mucho más maduro para aquel día. En esta ocasión, ya hablando sobre el día 10 de Aviv, tenemos una instrucción bastante clara dentro de las escrituras hebreas de parte del Elohim viviente, del Elohim de Israel, sobre la selección del Cordero. Es un día que Elohim ordenó dentro de las festividades bíblicas. No es un día de fiesta, no es un día para celebrarlo, sino es un día especial a fin de señalar, escoger un cordero para el sacrificio que se debe hacer para el día del 14, ¿no? Es la fecha señalada para la fiesta de Elohim llamada Pesaj. Pesaj, para los que no saben, significa pasar por encima, ¿no? Porque cuando en Egipto llegó el ángel para cumplir sobre la 10ª plaga, pasó por encima de las casas de los hebreos que estaban marcadas con la sangre del cordero, ¿no? Por eso es imprescindible tener en cuenta la instrucción para el día 10 de Aviv, en cual se señalaba el cordero para el sacrificio. Bueno, el pueblo hebreo israelita, si quería salir a la libertad, ¿vale? Siempre hablamos del pasado para entender el presente, porque las instrucciones, lo que tenemos en las leyes, no es mera historia del pasado, sino es manual de instrucción para nuestras vidas. Así que miramos, hacemos memoria del pasado para que entendamos lo que Elohim nos quiere transmitir para nosotros hoy día, ¿no? Ya que la ley del Pesaj no se acabó, todavía estamos en el tiempo de la redención, dentro de cual las leyes del Pesaj todavía están vigentes, ¿vale? Aunque no matamos efectivamente el cordero, eh, la ley no por eso no significa que no sigue vigente porque no matamos cordero, no, la ley sigue vigente independiente de que no se practique el ritual en ese sentido como se hacía en el pasado. Vale, entonces, miramos el pasado, vemos las circunstancias en cuales Elohim dio ciertas leyes para entender o tratar de entender qué es lo que nos transmite para nosotros, porque nosotros vivimos como en el antitipo de lo que prefigura o lo que nos enseña lo que pasó el pueblo de Israel en pasado. Nosotros somos la segunda generación que vamos a salir de Egipto, de Babilonia y de todos los países, de España, de Chile, de Perú, de Estados Unidos, de los países de África o de China, de Bolivia, por donde sea por el mundo está esparcido, habrá un segundo éxodo para que entendamos si nos calificamos para este y para si cumplimos con las normativas, debemos entender cómo Elohim procedió en el primer éxodo, porque de la misma obra él prometió una vez más, de la misma manera sacaré al pueblo de Egipto, de Babilonia, de todas partes por donde está esparcido para llevarlo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, no, a la tierra de Abraham, a nuestra herencia, a nuestras propiedades, el derecho que Elohim dio, la promesa que dio a Abraham por derecho, una tierra que su pie la pasó cruzando una vez que cruzó el Eufrate hasta el Egipto. Esa es la tierra o el espacio de la Nueva Jerusalén o la tierra prometida, el lugar, reino de los cielos, el reino de los redimidos. Bueno, hay diferentes formas y términos para una misma cosa.
Entonces, si el pueblo israelita en el pasado quería salir a la libertad, tenía que cumplir con el orden de Adonai. Y este orden era para que en el día 10 de Aviv, cada familia señalara un cordero por familia. Tenemos que notar muy bien que la fecha de esta instrucción, de esta ordenanza, no es de Moisés, sino es un mandato del Elohé, Adonai, el Elohim de Jacob, Moisés y Abraham, de nuestros antepasados, ¿no? El que dijo, seré el que seré, o seguiré siendo el que seré, el mismo, porque él no cambia, va de ser, y será lo que hará falta para su pueblo. Por esa razón, él se presentó, además de su nombre, que es Ejiej Asher Ejiej. Dice, este apelativo es la forma como él la presentó a Moisés. Así dirás al pueblo de Israel, este es el apelativo que será conocido en ese sentido como forma de identificar, de llamar, referirse al Elohim viviente, el que será, quien fue, quien es, Ijiej Hayá, Ve, Jové. Yod, Hei, Vav, Hei, aparecen las cuatro consonantes que, recordamos, no es un nombre, es un apelativo, un acróstico que describe su esencia de ser, su identidad, que es atemporal, está en el pasado, estuvo con el pueblo de Israel en el pasado, está en el presente, estará con nosotros, tal como prometió, porque Él es Aleph y la Tav, es el primero y es el último. Y tal como comenzó, acabará, porque el fin se nos presenta desde el principio. Por esa razón, ese servidor siempre trata de guiar, en lugar de acudir al Brit Hadashah, al Apocalipsis, ir al Tanaj. Porque si entendemos Tanaj y como Elohim guió al pueblo, es más fácil que entendamos todo lo demás. No necesitamos el Brit Hadashah. Porque si no conocemos el Tanaj, siempre vamos a malinterpretar lo que está en Brit Hadashah. Si conocemos Tanaj, vamos a entender y a encajar a la perfección lo que se enseña en el Brit Hadashah, lo que se explica sobre el Tanaj, ¿no? Porque siempre una enseñanza, sea de quien sea que provenga, sea quien sea que es de Juanito, de Pablito, de Mateito, de quien sea, debe edificar sobre Moisés y los profetas, ¿no? Esa es la ordenanza y la forma correcta de seguir las normas de la fe hebrea. Entonces tenemos que tener en cuenta que esta fecha de 10 de Aviv es instrucción no de Moisés, sino del Elohim viviente, porque así como fue importante para el tiempo pasado, es mucho más importante para el tiempo presente. Hoy cuando leen esas palabras sobre el mandamiento de las fiestas de Adonai, el mundo cristiano ellos consideran que tratan de antigüedades, de rituales hebreos, algo que no son necesarios para los que viven en la gracia, y eso porque muchas veces malinterpretan las palabras de Pablo y entienden que todos esos que son rituales que fueron abolidos en la cruz. Es una mala forma de entender los escritos de Pablo. Obviamente no vamos a hablar sobre ellos porque nuestro propósito es hablar sobre las leyes eternas del Elohim de Israel que Él los mandó como ordenanza perpetua en Israel y a la nación de Israel, a los hijos de Israel como instrucción para siempre, porque son el manual de instrucción y de revelación profética para todos los linajes descendientes de Jacob. ¿Vale? Veamos en el Éxodo capítulo 12, verso 1, lo que dice, ¿no? El eterno, es decir, el Elohim viviente, el Elohim de Israel, quién será, quién fue, quién es, ¿no? Les dijo a Moisés, a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo lo que dice a continuación. Entonces, vemos que es el Elohim viviente quien da esta instrucción a Moisés y obviamente para el pueblo de Israel, a Moisés y a Aarón para el pueblo de Israel. Cada familia tenía que señalar su cordero en el día 10 de Aviv para poder salir de la esclavitud, porque si no lo hacían, quedarían esclavos para siempre. Hay una condición, ¿no? Importante, y eso no es una fecha puesta aquí para nada, ¿no? Dentro del calendario del cielo. Por eso era muy importante la fecha, porque si ellos se descuidaban de esta fecha, las consecuencias podrían ser fatales. Entonces tenemos que tener en cuenta cada detalle porque no por nada lo tenemos escritos dentro de la Torá, que es la constitución, el instructor
para nosotros, a cual bien hacemos si tomamos conciencia. La esclavitud es el símbolo del pecado, que su final es la muerte, ya que un esclavo pues nunca va a ser rey, nunca va a gozar de honra, sino que el destino del esclavo es trabajar para su dueño hasta el día de su muerte. Pero no ese es el destino que el Elohim viviente preparó para quien cree en él, ¿no? Entonces el pueblo tenía que tener muy presente el día 10 de Aviv para señalar su cordero, porque de este cordero dependía su libertad. Esto fue estrictamente para el tiempo pasado, para que Israel salga de la esclavitud. Hoy es todavía mucho más importante, por lo tanto no debemos olvidarnos de esta fecha porque en este tiempo presente también debemos señalar nuestro cordero en la misma fecha, 10 de Aviv, pero ya no un cordero literal, más bien el verdadero cordero, quien es Mashiach, el Goel, nuestro sustituto, nuestro pariente más cercano, Yeshua. ¿Vale? La gran mayoría del pueblo israelita sigue hoy esclava en el Egipto espiritual como en Babilonia. Y por ende el propósito de estas fiestas solemnes aún no está finalizado, porque todavía seguimos esclavos. No hemos sido librados para que llegue el cumplimiento de esta fiesta. Todavía seguimos en la esclavitud, esparcidos entre las naciones, en un mundo gentil, y hay el pie de Faraón que cada vez más apretará más sobre nuestro cuello, ¿vale? Quizás hoy no lo sienten porque todavía gozamos en los años de paz, pero vamos a entrar en el tiempo de la esclavitud. Y con cada vez que avanzamos en este tiempo, más y más el faraón hará notable su poder, su peso, su autoridad, más cuando el mundo se enterará que llegarán 7 plagas a causa del pueblo de Israel, que ellos los mantienen confinados entre ellos, en cuarentena entre las naciones, aquí sellados para que no salgan fuera, ¿vale? Entonces, las 10 plagas del pasado, como las postreras plagas, tienen el mismo fin: romper la cadena y la fuerza de voluntad y del poder en cual se respalda este faraón de este mundo, ¿vale? Será tremendo. Pero antes de que llegue el momento de la liberación, el faraón debe hacer notar su fuerza. Y ya con el confinamiento que estamos con el COVID-19, ¿ah? Cada vez más hará que su poder se note en el mundo, las leyes, las ordenanzas, lo que está haciendo por el mundo, lo que sucede hoy mismo y la mayoría no ve porque no está acostumbrado, y las noticias trata de centrar la fuerza de la atención en otra dirección, en un pánico, en un susto, en un problema relativamente que es grave, cuando en realidad la verdadera gravedad es lo que ellos están planificando con lo que está sucediendo, ¿vale? No vamos a insistir mucho a hablar en eso porque ya dentro de poco, con la tecnología 5G que se está implementando en todas partes y por obligación, todas las leyes, todos los sistemas, todas las comunicaciones, todos los aparatos están sustituidos para que funcione con el 5G. Es a fin de tener controlado todo y todas las palabras sean escuchadas, controladas. Hay un patrón, un código, ¿no?, que será implementado, y cuando se escucharán palabras claves, saltarán la atención y la fuerza de control será mucho hecha más notable, ¿no? También la forma de comprar, de vender, de control del mundo, de la población, de lo que compra, cuando sale, cuando entra, cuando trabaja, todo se están reproduciendo a pasos grandes, y lo que no se logrará en esta primavera, con la aparición del invierno, cuando otra vez va a brotar este virus, porque lo van a lanzar de nuevo, van a aprovechar lo que ahora está en ensayo para aplicar. Entonces, hay que aprovechar a máximo esta temporada de paz, ¿vale? No por nada, antes las escrituras nos enseñan, ¿no? Hay 10, desde el día 10 al 14, a esta temporada para elegir el cordero y mirarlo con atención. Y aprovecho en paralelo, porque no puedo hacer un audio específico para compartir eso, es más sabio, más precavido,
Trato de injertarlo, mencionarlo de a poco y espero que ustedes tengan oído inteligente para que se percaten de lo que anunciamos, ¿vale? Porque las cosas van a ir de mal en peor, en el sentido de en el mundo y el pánico y todas estas, lo que ocurre, serán mucho más tremendos a partir de ahora. Así que presten atención a las instrucciones del pasado y trata de mirar el presente, entendiendo un poquito el presente en la luz de lo que estaba en el pasado y tratar de entender las cosas espirituales, lo que se prepara para lo que avanza, para el fin que nosotros esperamos, ¿no? Nosotros sabemos, según Apocalipsis 17:17, que Elohim viviente pondrá en la mente de los poderosos de este mundo cumplir sus propósitos, porque Él tiene un proyecto, un plano, una fecha, un tiempo. ¿Ah? Y las señales, pues no tardan de avistar, de anunciar a los que están velando. ¿Vale? Al que está velando no será tomado por sorpresa como un ladrón en la noche, ¿no? Aprendimos aquí los que escuchan las enseñanzas. Quien no, pues será tomado por sorpresa y estará desapercibido, no estará preparado, no tendrá aceite de reserva, no podrá afrontar ni hacer frente a lo que está por venir. ¿Vale? Por eso más vale aprovechar y rescatar el tiempo. Hoy se escuchan, aprovechen el momento cuando escuchen la información. ¿Vale? 10 de Aviv es el día que Elohim lo indicó con un propósito. Tratamos de prestar atención a este tiempo que tenemos para nuestra preparación. Porque es importante saber que la mayoría del pueblo de Israel, como siguen en Egipto, en la esclavitud, por aquí esparcidos entre las naciones, por esa razón sigue vigente la elección de este Cordero. La única parte sobre la cual las fiestas indica que se finalizaron es lo que Yeshua vino a cumplir con lo que a él lo incumbía. ¿Vale? Por esa razón nosotros no matamos más cordero, porque nuestro cordero ya ha sido sacrificado. Pero por eso no significa que nosotros no tenemos que seguir al nivel de lo que esta instrucción transmite para nosotros la preocupación. No significa que no tenemos que seguir preocupándonos a hacer una buena elección del Cordero. ¿Por qué? Porque por el mundo hay muchos mesías, muchos que se son salvadores, muchos nombres que por aquí circulan y no todos los nombres valen. No hay salvación en cualquier nombre, porque solamente hay uno dispuesto entre el cielo y la tierra a juntar el cielo con la tierra y servir de intermedio para la redención como mediador, ¿no? Hay un solo nombre. En cambio, hay muchos mesías por el mundo, hay muchos dichos salvadores, muchos ungidos, y engañarán a muchos, ¿no? Con estos nombres. Y el mundo mesiánico completo, excepto algunos que creen y conocen el nombre del Redentor de Israel, en la mayoría están engañados y siguen un engaño, y no habrá salvación para la gente que no conoce y no invoca el único nombre en cual hay redención, salvación, porque no hay dos nombres. Por eso es importante saber elegir el cordero correcto, ¿vale? Y asegurarse que es intachable. Veamos, Isaías capítulo 11, verso 11 dice, en ese día el Adonai extenderá su mano por segunda vez, ¿vale? Por eso es importante mirar el pasado para entender el futuro, ¿vale? Por segunda vez, Isaías 11:11, ¿vale? Hubo una vez en el pasado 10 plagas, hay postreras plagas, hay un éxodo, hay un segundo. Por segunda vez extenderá su mano. ¿Cómo? Lo vemos en el pasado. Entonces, como vemos en el pasado cómo extendió su mano y lo que él hizo, este despliegue del poder de su diestra, entendamos, o por lo menos nos podemos hacer una imagen de cómo será el mundo entero mirando cómo quedó Egipto, ¿vale? Cuando él extendió su mano sobre la tierra de Egipto. En ese día extenderá su mano por segunda vez para traer de regreso al remanente de su pueblo, los que están en Asiria, en el norte de Egipto, en el sur de Egipto, Etiopía, Elam, Babilonia, Hamat y todas las tierras costeras distantes, sea donde sea el nombre de tu país. En este verso se explica la razón profética sobre el hecho
que habrá un segundo mes para los que están en viaje y no pueden tomar la Pesaj. También vamos a hablar en otra ocasión sobre el segundo Pesaj. Nosotros somos la generación para quien por segunda vez el Salvador de Israel extiende su poderosa mano, dándonos una segunda oportunidad como nación. Y como bien saben, en ese día la Torah indicaba que no había forma de perdón para si alguien faltaba consciente de esos mandatos perpetuos. ¿Por qué? Porque quien no tenía la casa sellada con la sangre del cordero, porque no escuchó para elegir su cordero en su tiempo, pues saben bien lo que sucedió, ¿no? Cuando el malaj de la muerte entró y cegó la vida del primogénito. Bueno, eso será mucho más extendido hoy en día, aplicados no a tierra de Egipto, sino al mundo entero. Y lo que sucedió en Egipto sucederá. Imagínase que no por nada el Taná dice, muchos serán en aquel día los muertos de Adonai, ¿no? Bueno, el día 10 es una reunión especial donde nadie debe faltar. Tú señalarás tu cordero para tu familia, ¿vale? Eso es una instrucción para los varones, y si no hay varón, pues para la mujer. Porque eso es lo que dice la ley, y el día 10 señalarás tu cordero. Éxodo capítulo 12, verso 3, dice, anuncien a todo el mundo gentil. No, dice, anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Un cordero será sin defecto, macho de 1 año, se indica. Cada familia que se encontraba esclavizada en la tierra de Egipto tenía que señalar su cordero el día 10 de Aviv, pero este cordero tenía que estar sin defecto, un cordero perfecto, no debería tener ninguna anormalidad, porque así lo pedía la ley, macho de 1 año, y no por nada, ¿no? Estas eran las características indispensables que tenía que tener este cordero de Pesaj. Era muy importante cumplir con estos requisitos. En caso de no hacerlo, quedarían esclavos para siempre. Por eso el pueblo tenía que tener mucho cuidado para señalar un cordero. Todos los requisitos de la ley tenía que observarlo en detalle, sin defecto, indicaba sobre el cordero, porque todo esto serviría para enseñanza para el futuro. ¿Vale? Por eso tenemos el tipo en el pasado, porque es instrucción para nosotros hasta el presente. Como saben, cada detalle señalado con exactitud son detalles proféticos que vamos aclarando poco a poco, según el espíritu del Ruach de la profecía, quien es Yeshua, nos guiará. Hoy debemos saber con seguridad quién y cómo es nuestro Redentor, para no confundirlo con la multitud de otros dichos salvadores que hay inventados por el mundo. Tenemos que conocer las cualidades del Mashiach HaMashiach, de Yeshua, para que en la luz de las indicaciones del Tanaj podamos conocer quién y cómo es el Elohim Salvador de los hijos de Israel. Por eso es imprescindible tomar tiempo desde el día 10 hasta el 14 para observarlo, ¿no? Eso es una metáfora, ¿no? Es decir, cuando nosotros entregamos nuestra vida en la mano de un Redentor, de un Salvador, tenemos que asegurarnos que Él es quien cumple con todas las características proféticas descritas. Y no por nada aquí, para las personas nuevas que entraron dentro de la comunidad, mi Redentor es Yeshua, esta congregación hebreo-israelitas entre las naciones internacional, quizá la nueva persona no saben, pero los demás saben que cada día durante 300 días vamos a compartir una cita del Tanaj acompañada de una del Brit Hadashah, donde se describe cierta profecía desde el Tanaj y cumplida en Yeshua para identificarlo como el verdadero Mashiach. 300 citas y vamos a compartir después más, ¿no? Estamos ya llegando a casi 100 días desde cuando compartimos todos los días una cita del Tanaj y otra del Brit Hadashah, revelando que Yeshua cumplió hasta la fecha. Por eso, en paralelo, cada día estamos viendo, observando el Cordero en quien nosotros hemos confiado que es nuestro Salvador, nuestro salvoconducto para pasar de todas las plagas, de todas las llagas, de todas las enfermedades y tener acceso a salir de la esclavitud hacia la tierra prometida. Éxodo capítulo 12, verso 5, el animal seleccionado deberá
ser un macho de oveja o de cabra de un año que no tenga ningún defecto, dice la ley, y que a este cordero no se debería quebrar ningún hueso. Son casos minuciosos, pero muy importantes en las enseñanzas que Adonai quería dar a su pueblo. Y todas esas cosas eran enseñanzas de lo que sucederá en el futuro, cuando llegaría a su cumplimiento, ya que saben que, según las profecías, ninguno de los huesos del Mashiach había de ser partido, roto, ¿no? Entonces, por esa razón, no le aplastó los pies con la maceta esta, con el mazo, como hizo con los dos que estaban a izquierda derecha. Él ya murió, cumpliendo incluso esto, detalle que está no desde los Salmos, sino desde el Éxodo, desde la salida de Egipto indicada. Por eso tiene que ser sin defecto, perfecto, y que ninguno de sus huesos sea quebrado. El pueblo tenía que ser muy cuidadoso en buscar el cordero que reunía todos los requisitos del rito. El pueblo israelita quería salir a la libertad porque estaban cansados de esta dura esclavitud que ya no podrían soportarla, y por eso ellos trataban de cumplir con todo lo que Elohim mandó, buscando el cordero sin defecto. Y como sucedió, tenemos nosotros que leer, que por eso ha sido escrita las Escrituras, para aprender de ella, porque si no, ¿para qué leemos una historia del pasado si no tiene implicaciones para nosotros en el presente? Pero porque las Escrituras son un manual de instrucción para nosotros, nos revela desde el pasado, porque es como obra Elohim, antes de que se cumpla, antes de que llegue el momento, y cuando verán que se cumpla, ya sabrán, porque ya les dije, ¿no? Nosotros tenemos toda la información necesaria, porque las Escrituras revelan desde antes todo lo que Él hace, ¿vale? No hay nada que habrá de hacer sin que Él lo revele mediante sus servidores, o, o mediante las Escrituras, ¿no? En este caso. El cordero para el sacrificio se guardaba 4 días. Este cordero de Pesaj que se señalaba en el día 10 se guardaba hasta el día 14 de Aviv, y tenía un proceso de 4 días porque este animalito se estaba preparando para un sacrificio muy especial y muy significativo. Por eso dice, lo guardarás hasta el día 14, según vemos. Vamos a leer Éxodo capítulo 2, versos 6. Cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes, del mes de la Aviv, ¿no? Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Bueno, están entre las 2 tardes. Es la indicación que se menciona en otra parte. Entonces es importante la identificación del cordero verdadero, porque no cualquier cordero servía para el sacrificio, debería ser sin defecto, pero para ello debería ser identificado, señalado como tal dentro de la manada para identificar al cordero de Elohim, el cordero apartado de la multitud de otros corderos que eran falsos, es decir, no cumplía con los requisitos. Uno que era apartado para Elohim, de aquí viene el término el cordero de para Elohim, ¿vale? No identifica tanto, es una enseñanza, una instrucción, una referencia para identificar algo que es llamado Korban, es decir, dedicado a Adonai, porque cumple con los requisitos que las Escrituras enseñan. Por eso es importante ver al verdadero Cordero de Elohim, pongo entre comillas, aquel que cumple con todos los requisitos, indicando incluso en su propio nombre, su propia identidad y su propia obra. Por eso no todos los nombres sirven y vale. Por eso solo aquel que invoca, dice en el Tanaj, el nombre de Adonai, en este caso el nombre de la salvación, dice, será salvo. En aquel que invocará otro nombre, pues no se salvará porque invocó un nombre en el cual no hay salvación. Entonces es importante cumplir incluso con los requisitos de el nombre, porque en el nombre no hay una doctrina sobre el nombre, pero las escrituras me indican que depende, hay que observarlo y que sea sin defecto perfecto, incluso en la esencia de su nombre. Obviamente que en el Tanaj gozamos de muchas evidencias en una secuencia de letras equidistantes donde el nombre soberano del Elohim, redentor de Israel, el Hagoel, el redentor de Israel, está encriptado y presentado como Yod Shin Vav Ain. Queda pendiente, ¿no? En algún momento hacer una presentación sobre estas evidencias
para tener como fundamento que el Tanaj nos indica el nombre de Yeshua. Juan capítulo 1, verso 29 a 37, vamos a leer en paralelo para ver el cumplimiento. Al día siguiente ve a Yeshua venir hacia él y dice, he aquí el Cordero de Elohim. Está hablando Yohanan, ¿no? El primo de Yeshua, que no se vieron hasta aquel momento, ¿vale? Hasta aquel momento no se conocieron, no se vieron. Por lo menos no se presenta en la escritura que tuvieron conocimiento uno del otro. ¿Cómo lo conoció Juan? Pues por una señal que Elohim, quien lo envió, le dio. Cuando verás aquel que yo te lo señalaré, a él lo identificas y lo llamas. Ese es el verdadero Cordero, para quien yo preparé el camino, aunque en el Tanaj dice claramente, preparar un camino a Adonai, porque él no enviará a uno, sino que él mismo vendrá por él, pero él no vino como Adonai, él vino como Goel, y como Goel es mi pariente más cercano, es un Ben Adán, y como Ben Adán necesito que lo identifique. Por eso Adonai dijo que le dará una señal para que se pueda identificar a él cuando va a venir como hombre, como Goel, porque entre los hombres no hay diferencia, porque según Isaías no había algo que impacte la mirada, como fue en el caso de Saúl, el rey de Israel, Shaul, ¿no? Que en todo el mundo lo veía hermoso, alto, con el pelo grande, con una cabeza por encima de todo el pueblo. Dice, esto nos gusta. No, no había el mismo resplandor en la semblanza de Yeshua, hijo de Miriam, esposa de Yosef. ¿No? Ojo, porque no por nada los menciono así, porque Yeshua no fue hijo de Yosef, ¿no? Fue Ben Elohim, es hijo de Elohim, descendiente de Miriam en cuanto a la carne, y por la línea de su padre, de su abuelo, de la casa, desciende también del retoño, una vez más, como aprendimos en la serie Profecías al Día sobre el libro de Zacarías, sobre Zorobabel, de Selatiel, de Natán, por la ley del levirato, de Salomón y de David. Hijo de Ishai, de Boaz, de la casa de Judá. Bueno, al día siguiente, dice Yohanan, vio a Yeshua venir hacia él y dice, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Bueno, que levanta el pecado del mundo es la forma más correcta porque él no quitó el pecado de nadie que no viene a confesarse en un procedimiento. No sé de qué edición puse la cita aquí. Pero bueno, la forma correcta es que levanta el pecado del mundo, no se refiere que perdona el mundo. Hay sobre el mundo entero descansa el pecado y el mundo entero necesita de purificación. Hay dos citas distintas, esa es una donde habla del mundo y otra que es Mateo 1:21, donde se indica que el nombre es Yeshua porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿vale? Son dos citas en paralelo. En otras presentaciones ya se explicó la diferencia entre los dos y mejor les indico el estudio por escrito en PDF que se llama el derecho a la redención, el derecho del gentil que incumbe el mundo y el derecho del hebreo que incumbe el pueblo de Israel, ¿vale? Sobre todo, eh, aunque el gentil tiene derecho en Israel, no solamente la nación y el hombre, la nación hebrea y el hombre en sí necesita de redención, sino la tierra completa yace en el maligno y la tierra espera, según bien dice Shaul, la revelación de los hijos de Elohim, y cuando eso se completará, la redención se extenderá sobre la tierra al final de los 1000 años y toda la tierra por completo será barrida del mar y restaurada perfectamente como en el Edén. ¿Vale? Por eso trata el que levanta el pecado del mundo. El verso 30, seguimos hasta 37 ya para no perder más tiempo. Ese es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, es decir, tiene prioridad antes que yo, porque existía antes que yo. Aquí es un poquito, se pueda entender por qué Yeshua citó cómo es que David llamó Adonai, Señor, llamó su Señor, su Adón, al que iba a ser su hijo. ¿No? Hablando sobre el Mashiach, porque Mashiach obviamente está antes de David y es amo de David y el Elohim y redentor de David mismo, ¿vale? Porque iba a ser descendiente de él. Como descendiente de él, él sabe y lo exaltó al ser por delante como el Goel que tiene prioridad, ¿vale? Entendamos un poquito.
Y lo mismo pues lo ilustró aquí Yohanan, quien nació 6 meses antes que Yeshua, y él vino antes para preparar su camino, y aquí dice, se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo, ¿no? Pero sabemos que Yeshua fue engendrado después de Yohanan, después Miriam quedó embarazada después de que su prima Elizabeth ya estaba embarazada, ¿no? Hay cierta diferencia. Hay también un PDF, un estudio, el mes del nacimiento del Masías según el orden levítico de Zacarías, el sacerdote Zacarías. Por eso, en cuanto a la línea de su abuela, Yeshua, descendiente de la tribu sacerdotal, según la ley de sacerdote, fue enterrado según el ritual y el procedimiento en cual fue enterrado, como se da el honor a un sacerdote. Según todos los requisitos de entierro sacerdotal, Yeshua fue enterrado. Verso 31, Juan 1. Y yo no le conocía. Aquí indica que no sabía quién era su primo, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto el Ruach, el Espíritu, que bajaba como una paloma o en forma de paloma del cielo y se quedaba sobre él. Eso fue la señal que se le indicó. No es un tercer Espíritu Santo que bajó sobre el hombro del Mashiach, sino que fue una señal que se indicó a Yohanan para que pueda identificar al que iba a ser el cordero que levanta el pecado. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien verás que baja el Espíritu y se quedará sobre él, este es el que bautizará con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKadosh. Entonces, ¿quién bautiza con el Ruach HaKadosh? Pues el que es y el que tiene en sí mismo el Ruach vivificante. Y yo le he visto y doy testimonio de que ese es el elegido, es decir, el cordero que Elohim apartó, en ese sentido que él lo identificó como para Elohim, Corbán. Al día siguiente Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Yeshua, que pasaba, dice, he aquí el cordero de Elohim. Los dos discípulos lo oyeron hablar así y siguieron a Yeshua. Bueno, vemos el cumplimiento. El Evangelio de Juan nos dice que el sexto día antes del Pesaj, esto sería en el 9 de Aviv, Yeshua llegó a Betania. En Juan 12, verso 1 dice, 6 días antes del Pesaj, Yeshua se fue a Betania donde estaba Lázaro, a quien Yeshua había resucitado de entre los muertos. Allí Miriam, hermana de Lázaro, ungió los pies del Redentor, según se menciona en Juan 11, verso 2. Miriam era la que ungió al Adón con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro fue el enfermo, era el enfermo, ¿no? Y en Juan 12, verso 2 al 3 dice, le dieron allí una cena, una comida, ¿no? Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces Miriam, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Yeshua y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Asimismo, Juan nos dice que Yeshua entró a Jerusalén al día siguiente. Eso es el 10 de Aviv, ¿vale? En Juan 12, verso 12 dice, al día siguiente, después de que sucedió que fue ungido en la casa de Marta por Miriam, hermana de Lázaro, al día siguiente, al enterarse la numerosa muchedumbre que había llegado para la fiesta de que Yeshua se dirigía a Jerusalén. En el momento en que el Mashiach entró en Jerusalén, se cumplió también la profecía de su llegada, y la multitud con ramas de palmeras en las manos clamaban, Hosanna, Hosanna, que significa, te rogamos, nos salves, Adonai, Hoshiana, de hecho, mejor según el Salmo 118, verso 25. Hemos presentado mucho más sobre esto en audio, en un estudio que está también por escrito sobre Yeshua, la fuente de agua viva, creo que se llama, sobre el último gran día de la festividad, un Yom Tov, un día alto, en el día octavo del día 22 del mes séptimo, Tishri. Entonces, es cuando Yeshua se puso de pie y dijo, yo soy el agua viva, quien bebe de mí nunca jamás tendrá sed, yo soy la
luz del mundo. El quien seguirá, quien creerá a mí, pues nunca andará en oscuridad. ¿Ah? Es en el año antes de su muerte. Zacarías capítulo 9, verso 9, dice: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene a ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en una cría de una burra. Detalles que les cumplió a pie de la letra, porque muchos no entenderían todavía, lo que muchos no entenderían era que el Mashiach sí los iba a salvar, pero de sus pecados, no del mundo de los romanos, no del poder de los romanos. No entendía el propósito del Mashiach, porque él iba a venir. Ellos esperaban un rey que los libere del yugo, cuando en realidad Yeshua vino para librar a su pueblo del pecado. Por eso Yohanan dijo: el que levante el pecado del mundo y su nombre será Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya llegará como rey. Tal vez eso era lo que ellos menos se imaginaban, porque al ser humano tiende a poner sus ojos en las cosas materiales, perecedoras, en lugar de las eternas, de los valores eternos. Por eso no entendía cuál era la hora del Mashiach. Esa sencilla ceremonia se hacía ante el paso del Cordero. Llevando sobre los hombros por un sacerdote el cordero, designado para ser sacrificado a la hora novena, 3 de la tarde en el día de 14 de Aviv. Había todo un procedimiento en cual se traía el cordero y la gente, pues a este cordero especial de Pesaj, pues le daba cierto honor, cierto respeto que tenían hacia él. Y de la misma forma, Yeshua fue celebrado, fue venerado cuando él entró triunfante en Jerusalén, sin la gente, sin saber que está cumpliendo con las mismas instrucciones que la Tanaj identificaba al verdadero Cordero. Como el Cordero apartado fue observado cuidadosamente, de la misma manera Yeshua, el verdadero Cordero de Elohim, fue observado cuidadosamente por los sacerdotes y del pueblo israelita durante 3 años y medio. Los líderes judíos del pueblo lo analizaron. Uno de los que lo conocía mejor observó que él era un cordero sin mancha y sin contaminación. En primera de Pedro capítulo 1 verso 19 dice: sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, identificó el apóstol de Yeshua, diciendo en el capítulo 2 también el primera de Pedro, verso 22 al 23, dice: él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. La palabra mancha, sin mancha, se utiliza para un sacrificio cuando es un sacrificio sin mancha, sin defecto. Es sobre una persona moral que no tiene ninguna mancha, es decir, impecable, irreprensible, ¿no? Sin ningún defecto no se puede acusar, ni condenar, ni juzgar, ni indicar con el dedo en nada. Sobre una persona, de tal modo lo describió Pedro. Diariamente los líderes judíos analizaban las enseñanzas de Yeshua en la sinagoga y del templo. Los líderes religiosos estaban en la oposición feroz a él y en la vigilia cuidadosamente de Yeshua, tratando de encontrar un defecto en él, ¿no? Dice en Lucas capítulo 11, 53 al 54, cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a presionarlo mucho y a provocarlo para que hablara de muchas cosas, acechándolo para poder acusarlo por alguna cosa que dijera. Yeshua le preguntó incluso a una situación tensa: ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Dijo en Juan, está escrito en Juan capítulo 8, verso 46. Entonces, no había forma para que algunos puedan quejarse de Yeshua. ¿Qué podemos decir acerca de Yeshua después de toda la observación intensa durante 3 años y medio de parte del mismo pueblo, de los dirigentes? Pues ellos simplemente no pudieron encontrar ningún pecado
para poner cargo sobre él. Yeshua nunca había experimentado el pecado. Él era totalmente inocente, según afirman distintas clases de personas. Y pueden leer ustedes en Mateo 27, verso 4, verso 19, verso 24, en Juan 18, verso 38, en Lucas capítulo 23, verso 41, en Marcos capítulo 15, verso 39, también por Corintios, 2 Corintios capítulo 5, verso 21, el libro de Hebreos capítulo 4, verso 15, primera de Juan capítulo 3, verso 5, son citas donde se describe de diferentes ojos, diferentes puntos de vista, que Yeshua fue intachable. Exactamente como el Cordero, observaron 3 años y medio, no encontraron defecto, alguna queja en él, perfecto. Por esa parte, Elohim, su padre, en 3 ocasiones declaró su aprobación hacia su hijo, hacia Yeshua. Se nos habla del comienzo de su ministerio, vamos a leer en Lucas capítulo 3, 21 al verso 23, dice, sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizando también Yeshua, y puesto en oración se abrió el cielo, y bajó sobre el espíritu el Ruach HaKadosh en forma corporal, es decir, como una paloma, una forma real, física, ¿no? Es decir, esa es la forma como confirmó. Hubo una paloma que descendió sobre eso, sobre Yeshua, y Juan lo recibió esto como señal de parte del cielo, según se le había indicado. Y vino una voz del cielo diciendo, tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Hay un audio bastante bueno en nuestro canal de YouTube. Les invito a escuchar la enseñanza con este título, tú eres mi hijo, hoy te engendré, para que entiendan que eso no es un hecho, porque Yeshua obviamente no fue engendrado a su edad ya mayor cuando estaba bautizándose, sino era la forma como en la antigüedad se confirmaba un ungido, como era el caso de los reyes de Israel, que en el momento de que serán ungidos como reyes, se le decía que es ungido para ser como engendrado como hijo del Elohim Altísimo, ¿no? En ese sentido servía como hijo suyo. Tenía Yeshua al comenzar unos 30 años, obviamente no se había engendrar a 30 años. Y era, según se creía, el hijo de José, el hijo de Yosef, hijo de Eli, según se creía, porque Yosef no era hijo de Eli, era el yerno de Eli, ¿vale? Y de hecho no era hijo de Yosef, era el hijo de su esposa, y él era como sea su padre adoptivo. Por la ley se consideraba a Yosef, esposo de Miriam, como padre tutor de Yeshua. En realidad, a pesar de como se creía, los dirigentes, los líderes de Israel tacharon a Yeshua como bastardo, porque obviamente se sabía que no es hijo de Yosef, ¿no? Sino que Yosef la tomó bajo su tutela al hijo de Miriam. Hay una nota interesante aquí. Le quiero mencionar sobre esta palabra, tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Que la forma no es de todo correctamente traducida, mejor dicho es, en ti me he complacido. La razón del texto, hoy te he engendrado, es un hebraísmo, se entiende en la luz de la propia cultura hebrea. Por eso espero que puedan escuchar el audio que le recomendé sobre esta cita. Hoy te engendré o en ti me he complacido, para que puedan entender este concepto según la cultura hebrea. Al ignorar estos detalles, los autores han presentado que el texto puede ser un error, ya que Yeshua no se ha convertido en hijo del Altísimo a la hora de ser bautizado, porque antes de que naciera ya se le dijo a su madre Miriam que su hijo sería llamado Ben Elión, el hijo del Altísimo. No, antes de que naciera, cuando el Ruach, que es la propia identidad, la propia esencia del mismo hijo del Elohim viviente, del Elohim Altísimo, descendió sobre Miriam, y este Ruach vivificante vino a ser lo que nosotros conocemos como Yeshua por su nombre, debido a su obra, debido a su función de Goel como redentor. Según en el Tanaj dijo claramente, yo soy tu único, no hay otro que tenga redención y que redima, yo te redimiré. No conocerás otro Salvador fuera de mí desde la tierra de Egipto, desde cuando se fue engendrado la nación de Israel como hijo de Elohim. Bueno, a pesar de que la traducción en ti me he complacido, que tampoco está equivocada, suena diferente en ti hoy te he engendrado. El sentido del texto debe ser visto en la luz de la forma como se coronaban los reyes en Israel.
En primer lugar, al leer estas expresiones hebraicas, se debe saber que, en primer lugar, que todo rey en el antiguo Israel, al ser ungido como rey, se le atribuía el título especial que le convertía en hijo de Elohim. Hoy te engendré, es decir, como igual hoy te ungí o hoy te confirmé. Y en segundo lugar, la Torah indicaba también que los sacerdotes que iban a entrar a ministrar como intercesores, primeramente tenían que ser lavados con el agua de la purificación. Por eso Yeshua dijo a Yohanan, Yohanan no quiso bautizarlo, dice, no quiso darle la tefilá, pero Yeshua dijo, deje que se cumple toda la justicia, porque estaba indicando hacia la ley del lavado ritual sacerdotal antes de que un sacerdote cumpla con su deber, que funcione como sacerdote. De la forma, en el audio que les indicaba, todo eso está mucho más explicado. Al ser confirmado Yeshua en su misión, las palabras en ti me he complacido tiene el mismo sentido de hoy te engendré o hoy te confirmé a la vista de todos por ser el ungido que yo he aprobado, siendo calificado por completar la obra de la redención, según todas las especificaciones, las indicaciones que había en el libro de la Torá, para que ¿quién? Nosotros podamos identificar ¿qué? Un animal, no, sino el Cordero verdadero que iba a levantar el pecado nuestro en primer lugar. ¿Vale? Y luego sobre toda la tierra, sobre quien el príncipe de este mundo extendió su dominio. Es un cordero, dice, un cordero de un año, según la Torá, que está en el mejor, es decir, que está en el mejor momento de su vida. Y él es la elección de Adonai. La edad de 30 años es la edad, tiene mucha importancia dentro de las escrituras, donde un sacerdote pues entraba en sus funciones y obligaciones hasta los 50 años, cuando podría servir. Por eso se menciona un cordero de un año, es decir, cuando está en la mejor edad de su vida. El cordero de Pesaj era traído desde Monte de los Olivos. Así que, según el ritual, nosotros leemos en Lucas 19:28, al llegar a la ciudad de Betfage y Betania, en el Monte de los Olivos mandó a 2 discípulos que se adelantaran, porque Yeshua vino por el mismo camino, y eso se menciona también en Mateo 21, versículo 1, por el mismo camino de donde se traía el cordero del Monte de los Olivos, se traía, por el mismo camino, vino Yeshua, cumpliendo, como les decía, al pie de la letra, incluso este detalle. Por el mismo camino por donde se traía el cordero de Pesaj, entraba Yeshua en Jerusalén, el verdadero, el auténtico cordero. Venía hacia Jerusalén, donde entró a lomo de un burrito para cumplir otras profecías que antes cité del libro de Zacarías. Vamos a llegar a su momento, lo vamos a repetir cuando nos toca este capítulo. Vean el PDF que se llama Los Profetas para tener el contexto de la coronación de los reyes de Israel. Allá se explica mucho más también otros detalles sobre cómo se coronaba el rey, y así pueden entender también detalles por qué se le dijo a Yeshua esta confirmación: en ti me encuentro mi complacencia, es decir, eres la persona calificada para cumplir con este deber de redención. Entonces, tenemos que tener bien claro quién es el Redentor y decidir en este día, que tocará con la puesta de sol de esta misma tarde, cuando entramos en el día de Aviv, tenemos tiempo de 4 días, 3 días, ¿no? Para investigar, para comprobar una vez más, hacer repetir, para ver si Yeshua es la persona apropiada, el cordero que debe ser inmolado. Me queda un poquito. Debe ser inmolado como nuestro Redentor en nuestro lugar. Es la ofrenda de Pesaj, y nosotros tenemos que saber si Él cumple con todos los requisitos para depositar en Él, en Yeshua, toda la confianza, toda la honra, toda la alabanza, todo el peso de la redención, todo lo que podemos dar a su nombre y exaltarlo por lo que Él hizo. Si es la persona a quien se merece toda nuestra estima, porque de eso depende nuestra vida, ¿no? Y tenemos tiempo para comprobarlo, estudiarlo y también observar las señales de los tiempos
porque nosotros tenemos que comer este Pesaj preparados en nuestra alma. Recordamos que el Pesaj se comía como de pie, con la vara en la mano, calzados, con el cinturón puesto. ¿Por qué? Porque en el día siguiente iban a salir de Egipto. Y nosotros no vamos a salir en el día 15 de por donde estamos, pero nuestra alma debe estar lista, preparada. Nuestra vida debe estar sellada. Y para eso tenemos que elegir bien el cordero y asegurarnos que es perfecto. Porque si vamos a tener un cordero que vamos a invocar un nombre ajeno, por ejemplo, es como uno que tiene, como se indica en otras indicaciones, no puede tener un testículo, por ejemplo, aplastado, dañado. No puede tener una llaga, un corte, que le falta una oreja, que sea mordido por una bestia, que tenga algún defecto, alguna llaga que supura, ¿no? ¿Cómo se dice, no? Alguna enfermedad. Debe estar completamente sano y perfecto, sin tacha, sin mancha, ¿no? Es así. Si nosotros no tenemos elegido este cordero perfecto, es decir, si invocamos un nombre ajeno, si confiamos en una deidad ajena, si creemos que salvación es uno que no cumple el la más mínimo de los detalles en cuanto al carácter, en cuanto al amor y la justicia, en cuanto a la perfección de la obediencia de la Torah, en ese sentido que no me instruye, no me edifica, no me fortalece en las para que yo pueda guardar la Torah, para que me pueda permanecer en la alianza. Eh, Todas esas instrucciones que una persona recibe de parte de dichos mesías, con nombres falsos, con identidades falsas, me hace fallar el blanco. No tendré el cordero perfecto. Y al no tener el cordero perfecto, no tendré la sangre verdadera que sella la puerta de mi vida. Y cuando llegará el momento de escuchar el mensaje, sal, pueblo mío, ya el mandato vuelve, eh, pues no me llegará este mensaje a mí. O si, peor todavía, las plagas, el ángel de la exterminación, llegará y matará, perderé mi vida, porque yo no me he tomado en cuenta los días previos para hacer mi preparación. ¿Vale? Es lo mismo como en las 5 vírgenes que no fueron precavidas y no tomaron aceite de sobra. Por eso esas instrucciones, antes del Pesaj, preparen la vida. ¿Cómo? Eligiendo el Cordero perfecto. ¿Vale? Sea alabado Elohim, Padre de nuestro Redentor, y alabado sea su ungido, su Hijo Yeshua, Hamashiach, nuestro Rey y Sacerdote, Elohim y Redentor de Israel, por todo lo que nos enseña cada día. Espero que aprovechen estos mensajes para que preparen vuestros días antes de que llegue el momento del Pesaj, antes de que llegue las plagas, antes de que salga el día del juicio y que no se pueda cambiar nada más. ¿Vale? Hoy es el momento de conocer al verdadero Cordero, de conocer el nombre del Redentor de Israel, de dar alabanza a Él, porque esa es la voluntad del Padre de Yeshua, ¿no? Y si conocemos quién es Yeshua, qué hizo, por qué es quien es, ¿no? Y cuanto más lo engrandecemos a Él, más honor vamos a dar a su Padre. Porque no hay forma alguna de exaltar, de alabar, de honrar al Padre de Yeshua si no honramos primeramente a su Hijo. ¿Por qué? Porque si el Padre de Yeshua dijo, en ti está mi complacencia, nosotros tenemos que entender quién es Yeshua, porque en él está la complacencia del Padre de Yeshua. Y no hay más encargo del Padre de Yeshua que hacer caso a su Hijo. Porque si no hacemos caso a Él, de ninguna forma podemos decir servimos al Padre de Yeshua. Por ende, a Yeshua, nuestro Elohim, nuestro Redentor, nuestro Cordero, sea toda la honra, toda la kabod, hoy y siempre, para que su Padre sea exaltado para siempre. Desde España, shalom a todos, en el nombre de Yeshua, que tengan buenos ojos en elegir el Cordero perfecto. Shalom.